ahorita sí, nos vamos a entender perfectamente bien. Les comentaba que son las 12:34 desde el mediodía y hoy vamos a ocuparnos de un tema que ha estado pues muy en la palestra en los últimos días a propósito de la situación de conflictos que hay entre Israel y Palestina. Y vamos a hablar de la historia político-territorial justamente de ese territorio de Palestina. Históricamente, el espacio territorial que ocupa Palestina ha tenido un importante significado estratégico, pues ha sido una importante ruta comercial entre distintos continentes y como tal, pues ha albergado diversas culturas y formas de pensamiento. Sin embargo, jurídicamente Palestina no es un estado ya que carece de reconocimiento internacional, pues solo una parte de las naciones del mundo lo reconoce y algunas que lo hacen mantienen reservas sobre dicho reconocimiento. Pero para darnos una introducción acerca de este tema, antes de conversar con el periodista Gabriel Ben Tasgal, periodista y experto en Medio Oriente, vamos a escuchar un micro que nos preparó nuestra compañera Julieta Tamayo sobre este particular. Escuchemos. Seguimos leyendo en los titulares las consecuencias que ha dejado la escalada de violencia del conflicto israelí-palestino. Pero ¿a qué se debe esta guerra? Para empezar a responder, tenemos que revisar la historia política territorial de Palestina. En respuesta al creciente antisemitismo contra los judíos que se vivía en Europa a finales del siglo XIX, surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de un Estado para los judíos. Habían varias opciones sobre dónde se podía crear este Estado, pero según la tradición judía, la región de Palestina, ubicada entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán, es considerada Tierra Santa. Pero sucede que esta región también es sagrada para los musulmanes y los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y por más de que ahí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero tras la desintegración de este imperio por la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Sin embargo, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y judíos, que luego no cumplieron. Esto provocó un clima de tensión. Ante esto, en 1947 la ONU propuso un plan que consistía en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Por eso el plan nunca se implementó y estalló entonces una guerra civil que desencadenó la expulsión de 2/3 de la población palestina. Para ellos comenzó la Nakba, la llamada destrucción, el inicio de la tragedia nacional. Hoy, son 5.6 millones de personas que viven en zonas sometidas a bloqueo militar, ciudades devastadas por los bombardeos y lugares de difícil acceso para la ayuda humanitaria. Bueno, gracias a Julieta Tamayo, quien forma parte de nuestro equipo de producción en Agenda Éxitos, y la bienvenida a nuestro invitado a esta hora, Gabriel Ben Tasgal, periodista, especialista en Medio Oriente y también especialista en terrorismo islámico. Gabriel, un placer saludarte en nombre de Unai Aminábar también. Te saluda Albany Lozada, bienvenido al programa y muchísimas gracias por atender nuestra invitación, sobre todo para hablar de un tema definitivamente complicado, cuesta mucho terminar de entender y por eso es que hay gente que adopta pues digamos la necesidad de convertirse en un experto y estudiar a fondo este tema. ¿Por dónde comenzar? Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ¿por dónde empezar? Como decía Albany, ¿por dónde empezamos a desentramar la historia de toda esta región del mundo que es muy, muy compleja, muy antigua y parece que históricamente de tiempos bíblicos estamos con conflictos en esa región del mundo, Gabriel? Pues yo diría que comenzar con según las gafas que te pongas. Okay. Claro. O sea que, voy a explicarlo de la siguiente manera. Hay personas que se ponen gafas latinoamericanas. Entonces, intentan explicar un conflicto por la forma que le enseñaron en la academia, en medios de comunicación, y nosotros en América Latina tenemos la tendencia a explicar conflictos por cosas materiales, o sea, por territorios, por agua, por petróleo, por esas cosas que se pueden medir.
Entonces, muchos te van a decir que el conflicto palestino-israelí es por ocupación o por riquezas. Yo considero que eso es una forma de traducirlo al latinoamericano. No creo que ningún especialista serio del Medio Oriente analice el Medio Oriente así. Lamentablemente los conflictos en el Medio Oriente tienen más relación con temas y disputas religiosas tribales que por disputas territoriales. Lo cierto del caso es que se les ha ido la vida, ¿no? En resolver un conflicto que pareciera no tener lamentablemente fin. Y realmente queremos tratar este tema con respeto, primeramente, y con justicia. Total, somos neutrales ante un conflicto que cuesta mucho comprender. Pero si tuviésemos que hablar específicamente de Palestina, históricamente, ¿se le ha hecho justicia o no, Gabriel? Mira, el territorio en sí nunca fue central para ningún pueblo. Para el único pueblo que fue central, y ahí se desarrolló la vida, fue para el pueblo judío. El pueblo palestino en sí es un pueblo relativamente nuevo, y quiero decirlo de forma muy clara, para mí tiene derechos nacionales y se merece un Estado independiente, claramente. Pero el pueblo palestino como pueblo no nace hace mucho tiempo. No es que cualquier historiador principiante sabe que no hay relación alguna entre los filisteos que aparecen en la Biblia y los palestinos actuales. No hay relación alguna. Unos venían de Creta, eran paganos, se asimilaron a los judíos, y otros son musulmanes llegados de la península arábiga y conquistados por distintas conquistas musulmanas desde el año 638, que fue donde los musulmanes, guiados por Omar, el califa, llegaron a Jerusalén. O sea que es un pueblo relativamente nuevo. Todo conflicto nacional surge cuando surgen dos naciones, si no, no habría conflicto nacional. Por un lado, el pueblo palestino surge esencialmente después de la Primera Guerra Mundial, y se lo comienza a llamar así porque el nombre en sí no es árabe. Intenta decirle a una persona árabe que diga la palabra Palestina y la P no le sale, porque es un nombre inventado en Europa por los romanos y después copiado por los británicos. Ojo, tampoco los judíos aspiraban a un Estado nacional, porque el fenómeno del nacionalismo, recordemos, es producto de las primaveras de las naciones en Europa. O sea, el nacionalismo como fenómeno de un pueblo con un Estado propio surge a mediados del siglo XIX. Por lo tanto, son dos fenómenos nuevos, y ahí el encontronazo. Ahora, en esos o en esas luchas, ¿cómo intervienen, por ejemplo, las demás potencias, las demás naciones? Porque uno tiene la sensación de que son conflictos que, si a lo mejor no han sido creados por las grandes potencias del mundo, pero sí han sido como apañadas, han sido como abonadas por los intereses de distintas partes del mundo, bien sea los ingleses, o bien sean los estadounidenses, o bien sean los rusos más adelante, o otras potencias que han estado rondando los intereses, ahí sí, materiales, geográficos, etcétera, de esa zona del mundo, que uno no sabe si terminan pues echándole más gasolina al fuego y terminan complicando todavía mucho más una situación tensa que puede haber entre esos pueblos. Sin duda, Unai, yo creo que este conflicto ha sido gestado y incitado por la incompetencia de los ingleses. Okay. Aquí el papel de Gran Bretaña durante las dos primeras, de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, fue crucial. Te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, los ingleses tomaron control del Medio Oriente e hicieron alianzas con líderes de clanes. Por ejemplo, en Arabia Saudita hicieron alianza con la familia Saud, ¿verdad? Pero echaron a la familia Hashem y le prometieron que si se levantaba contra los otomanos, le iban a dar un reino propio. ¿Te acuerdas de la película Lawrence de Arabia? Claro. Él fue enviado por los británicos a incitar a los árabes para que se levanten contra los otomanos. Ahora, a ese rey lo terminaron colocando como rey en Jordania y luego en Irak también. O sea, le dieron dos reinos después. Crearon una situación en donde le prometían a todos lo mismo, los enfrentaron porque la política de Gran Bretaña tradicionalmente fue divide y gobierna, y en algunos casos específicos tan nefasta fue la intervención que, por ejemplo, reconocieron como líder de los árabes de la Palestina británica a un tío que terminó siendo aliado de Hitler, o sea, un incitador que era el mufti de Jerusalén, al-Yamin al-Husseini, que transformó un conflicto solucionable en un conflicto netamente religioso. El papel de este hombre fue nefasto y Gran Bretaña lo reconoció como legítimo líder de los árabes locales. Entonces hay
puedes ver, y después de la Segunda Guerra Mundial, el papel de Estados Unidos y de Rusia dentro de la Guerra Fría también no ayudó. O el papel de los países árabes, que por su incompetencia para poder cumplir como estados, encontraron en la causa palestina una forma de desviar la atención a sus problemas internos. ¿Y cuál sería el interés particular de estas naciones que están aparte del conflicto, digamos, que hay dentro de esta tierra, para actuar de esa manera? Porque obviamente siempre hay intereses, sean económicos, sea pues la lucha por mantener el poder en ciertos espacios territoriales, en fin. ¿Cuál sería el interés de estos países ajenos al conflicto interno que hay allí en Palestina? Bueno, a nivel general, evidentemente, el motivador más importante, si tú te educaste en una universidad con tintes occidentales, te van a decir que lo principal es la política y es tener influencia en las zonas del Medio Oriente. Según qué países, podemos incluso entrar a temas económicos, por ejemplo. ¿Qué interés tiene la Unión Europea en el Medio Oriente? Bueno, la Unión Europea no tiene riquezas petroleras como tiene el Medio Oriente y resulta para ellos indispensable. Antes, Estados Unidos tenía una situación parecida, pero desde que desarrolló el fracking, hoy en día es autónoma desde el punto de vista petrolero y por tanto depende menos del Medio Oriente. Entonces tenemos que ir país por país, hasta qué punto ese país, qué tipo de interés tiene. Por ejemplo, China hoy. China tiene un interés importante para reconstruir países destruidos como Siria o Irán. Entonces los chinos entran en el Medio Oriente con mucha más fuerza que antes porque ocupan un lugar que otras potencias o no pueden o lo hacen peor. Ahora, fíjate que, bueno, en estos días, incluso creo que fue el día de ayer, veíamos una manifestación aquí incluso en Caracas, ¿no? En apoyo a la causa palestina. Países incluso que parecieran no tener ningún interés directo, bueno, se alían de alguna manera simbólica para dar apoyo, para dar respaldo a una de las posiciones. Uno presume que, bueno, un poco como si fuera el billar, jugando por bandas para atacar a unos o para proteger a otros dentro de su propia ideología. Al final se terminan creando grupos de países interesados en defender una cosa o la otra, y cuando uno le pregunta a muchas de las personas que estaban ahí manifestando, bueno, no sé, señala en el mapa dónde queda Palestina, seguramente ni saben dónde queda, pero hay mucho de eso, mucho de generar alianzas, generar grupos de apoyo, holdings, podríamos decir, para defender una causa o la otra y a su vez, pues, defender determinados intereses colaterales. Sin duda, el problema principal es que este conflicto incluye a alguien que siempre ha llamado la atención de los cristianos. Y ese alguien son judíos. Hace 23 siglos que el mundo cristiano se viene preocupando de los judíos. Entonces, si el conflicto sería entre palestinos y chechenos, es probable que nadie en Caracas se manifestase a favor o en contra de nadie. Pero cuando hay judíos de por medio ya siempre es algo que todo el mundo opina. Y muchas veces todo el mundo es especialista. Entonces, y cuando yo escucho a veces algunos comentarios que hacen supuestos especialistas, simplemente me agarro a la cabeza. Ahora bien, evidentemente se ha transformado en una especie de partido de fútbol en donde hay hinchas de ambos lados. Te voy a decir en general, ¿quién apoya a cada uno a nivel general? Bueno, no todos los países árabes apoyan a los palestinos. Porque los consideran una traba para normalizar sus relaciones con Israel. Por ejemplo, la Arabia Saudita. Los que apoyan a los palestinos hoy son esencialmente Turquía, Qatar, que son dos países que llamamos de los hermanos musulmanes, que se han radicalizado religiosamente, y por supuesto Irán. Irán es un gran sostenedor de la causa palestina y también, entre otras cosas, para distraer los problemas internos que tienen. Entonces, los países que son claramente iraníes, ya sea Líbano, Siria o Irán mismo, entonces son aliados naturales. Y yo creo que en el caso puntual de lo que has visto en Caracas, tenemos un país que es más cercano a Irán que a otro país del Medio Oriente. Egipto, Entonces, por ejemplo, ¿qué rol juega allí? Egipto siempre ha funcionado un poco como mediador, como una especie de territorio de paz, etcétera, para ese tipo de conflicto. Ahora vaya, termino la otra parte. Sí, ¿Qué perdón. países suelen apoyar a Israel? Bueno, países, por ejemplo, cristianos evangélicos. En Centroamérica tienes un montón que apoyan claramente a Israel, o países con democracias muy fuertes.
en donde en general el apoyo de países como Australia, Gran Bretaña o países que están gobernados por conservadores. ¿Ok? Entonces estos son los aliados naturales que tiene Israel, que son menos, por supuesto, que los otros. Ahora bien, entonces, dicho esto, separemos. La segunda pregunta que me decías, Unai, era... No, te preguntaba por el caso de Egipto, por ejemplo, que está geográficamente muy cerca, pero siempre ha tratado de mantenerse ser una figura como medio neutral entre toda aquella situación, no sé. Hoy el Medio Oriente yo lo divido en 4 grupos de países. 1, los países chiitas, que te los nombré. 2, los países de los hermanos musulmanes, Qatar y Turquía. 3, los que no son países, son grupos radicales islámicos que quieren imponer la ley ortodoxa islámica. Al-Qaeda, ISIS, Hamas, Hezbollah, que no son países, sino que son entidades calificadas como terroristas por muchos países del mundo que tomaron el control de un territorio determinado. Y los cuartos son países sunitas no radicalizados o que se están moderando. Emiratos Árabes, Jordania, Arabia Saudita, que se va moderando, y también Egipto. Egipto, el país en sí, si habría elecciones libres, quizás ganan los hermanos musulmanes como en el pasado. Pero hay una cúpula militar en el poder. La cúpula militar tiene un papel fundamental porque domina la economía y además recibe cada año $2.200 millones del gobierno norteamericano por haber firmado un acuerdo de paz en el 79 con Israel. Entonces le conviene el status quo y odia a Hamas. Acuérdate que Hamas es el brazo militar de la Franja de Gaza de los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes son los que amenazan su poder. Mohamed el-Mursi, que era el presidente que ellos derrocaron, que el actual presidente derrocó, bueno, atenta contra la estabilidad del gobierno militar y dictatorial que hay en Egipto ahora. Pero este gobierno dictatorial es aliado de Occidente y también de Israel. Ahora, ya nos comentaste, y estamos conversando, amigos, con Gabriel Ventas-Gal, periodista, especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente, el tema del Medio Oriente. Ya nos explicaste, Gabriel, qué países apoyan a Israel y qué características tienen esos países. Pero en el caso de Palestina, ¿quiénes apoyan a Palestina y qué características tienen en común? En general, países no democráticos suelen apoyar la causa palestina. Países que tienen unas izquierdas muy fuertes suelen apoyar a Palestinas. ONGs defensoras de derechos humanos o supuestas defensoras de derechos humanos apoyan a Palestina. Buena parte de la prensa apoya la causa palestina. Universidades posmodernistas apoyan la causa palestina. Esos más o menos los grupos que suelen ayudar a Palestina. Es correcto, te hemos nombrado varias veces como especialista en terrorismo palestino. ¿Es correcto hablar de terrorismo islámico? ¿Es correcto utilizar ese término terrorismo islámico? Porque para algunos pudiéramos pensar que el Islam apoya el terrorismo o que hay una vinculación muy estrecha entre la religión y este tipo de actos. Y no sé si estamos cometiendo una injusticia allí o una imprecisión. Cuéntanos exactamente la vinculación que hay entre lo que es la religión y lo que son algunos grupos que, teniendo esa religión, cometen actos de terrorismo. Muy bien. Es de acuerdo a la escuela que provengas, que te hayas formado. Hay una escuela que dice que teológicamente el Islam es radical porque la ley del Islam nace de la conducta de Mahoma o de los dichos de Mahoma, se llama hadices, y muchos de los dichos o las acciones de Mahoma del siglo VII no son aceptadas hoy como algo lógico. Por ejemplo, casarse con una criatura como Aisha, que tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8 o a los 9, no es aceptado hoy, pero es aceptado para alguien que considera que todo lo que hizo Mahoma es perfecto. De ahí que la persona más conservadora te diga, esto te demuestra que como la ley es imitar lo que hizo Mahoma, todo el Islam es radical. Yo no vengo de esa escuela, yo vengo de la escuela que dice que el Islam no tiene por qué ser radical, y que la gran mayoría de musulmanes del mundo no son radicales, que incluso los que piensan de forma radical son la minoría, y no todos los que piensan de forma radical hacen un acto terrorista. Okay. ¿Me seguiste? O sea, sí, que sí, más perfecto. O menos, si hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo, ¿cuántos piensan de forma radical? La pregunta sería, ¿y cómo vas a definir quién piensa de forma radical? Muy bien, más o menos rápidamente.
Si yo pienso que todo lo que hizo Mahoma es perfecto y es imitable, me voy para el radicalismo. Si pienso que el mundo se divide en dos, entre lo que es Islam y lo que será Islam, me voy hacia el radicalismo. Si pienso que el judío, el cristiano es dhimmi, es inferior y solamente puede vivir bajo la égida del Islam, me voy hacia el radicalismo. Si pienso que hay valores universales para judíos y para cristianos, pero en los musulmanes hay valores que son internos para el Islam y externos, o sea, para afuera hay otro, estilo, poder robarle a una persona musulmana, no, te roban la mano. Poder robarle a una persona que no sea musulmana, se puede si favorece al Islam. Si tú piensas así, que te di 4 variables, sí, te vas hacia el radicalismo. Ahora, el hecho que tú pienses así no significa que hagas algo radical. En otras palabras, la gran mayoría de musulmanes no piensa de forma radical. Y la gran mayoría de musulmanes, más los que viven, creo yo, en Venezuela, no van a hacer un acto radical. El problema es que los que hacen actos radicales lo hacen en nombre del Islam. Ese es el problema. O sea, no gritan viva la libertad, gritan Allahu Akbar. Entonces, ahí está el problema. El problema es que las motivaciones que lo llevan a hacer actos son motivaciones religiosas. No es una motivación. A ver, ¿por qué le cortan la cabeza a un policía en el medio de Inglaterra? Porque Inglaterra es la cuna de la jahilía, la infección de Occidente, la democracia. ¿Y por qué atropellan en España? Porque en España era la tierra santa islámica. O sea, por eso se atenta contra España como cuna de lo que debería ser Islam. O sea, pensar que atentan por la ocupación en Israel es simplemente desconocer el fenómeno. Claro, claro. Ajá. Ahora te pregunto, Gabriel, porque es lamentable ver la cantidad de muertos que van durante toda la historia de este conflicto, pero en el más reciente estallido de violencia en el Medio Oriente, ¿a quién beneficia? Porque lo que hemos visto es que ha habido víctimas de lado y lado, tanto en Palestina como en Israel, decenas de palestinos muertos y lo mismo ocurrido en Israel. ¿A quién beneficia realmente? En el último conflicto, esencialmente Hamás. Hamás sale mejor parado de este conflicto que otros. Te explico por qué. ¿Sigo? Sí, claro. Sí, claro. Mira, Hamás estaba en una situación de crisis real porque está bloqueado por Israel. Y porque Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, para tus oyentes, hay 2 territorios palestinos. Uno de 350 kilómetros que lo domina Hamás, se llama la Franja de Gaza. Y otro de casi 6.000 kilómetros, cuyos territorios A y B los domina la Autoridad Palestina. Uno es radical islámico, Hamás, y otro no es radical islámico, Mahmoud Abbas y la Autoridad Palestina. La Franja de Gaza fue tomada por la fuerza por Hamás en un golpe de Estado en el 2007. Pero también intentan tomar por la fuerza Cisjordania, o sea, lo que domina Mahmoud Abbas. Y es por eso que Mahmoud Abbas e Israel colaboran todo el tiempo para eliminar la influencia de Hamás en Cisjordania. Ustedes lo pueden ver si vieron en Netflix la serie Fauda. Ahí se ve perfecto cómo espías colaboran para derrotar al Hamás. Ahora, Mahmoud Abbas prometió elecciones para el 22 de mayo y las anuló porque iba a perder. Hamás trinaba de ira y quería ganar legitimidad en la calle palestina porque están en crisis seria por el corona y por el bloqueo. La forma de ganar legitimidad en la calle palestina es sobreviviendo al fuerte. Si tú atacas a Israel y metes a todos los israelíes en un búnker, puedes venderte como un exitoso combatiente frente a los fuertes. Y así terminó esta guerra. En 11 días, Hamás disparó 4.300 cohetes. Y puede vender que sometió a un país más fuerte. La respuesta de Israel fue atacar esencialmente con la aviación, no hubo entrada terrestre y murieron 240 palestinos, de los cuales 180 eran militares. Todavía están sacando cuerpos de los túneles en donde se escondían. Lo que pasa es que el nivel de destrucción física de la Franja de Gaza en Gaza City es grande. Porque los edificios fueron explotados en muchos casos donde había cohetes y demás, pero los líderes del Hamás estaban encerrados y guardados, protegidos en búnkers abajo de la tierra. Sí. Podemos pensar también que hay intereses económicos de parte de los que, bueno, antes se llamaban, no sé si ese término sigue teniendo vigencia, los perros de la guerra, países que venden armas a estos grupos y que de alguna manera colaboran y están felices con que haya estos conflictos. ¿Pudiera haber también un interés allí? ¿O el tema de las armas es, no sé, marginal en todo este tema?
Es muy menor, Unai, Ok. es muy menor, porque fíjate, jamás tiene más interés porque ahora países del mundo hacen una cruzada para organizar dinero para reconstruir la franja de Gaza. Y eso le beneficia a ellos cuando no tenían entrada de dinero. ¿Cómo se mantenía Hamas hasta el momento? Qatar le daba dinero en efectivo, 25 millones de dólares por mes para pagar los sueldos de los empleados. Con eso vivía la franja de Gaza. O sea, ten en cuenta, entonces, ¿cuál es la crisis económica? Si eso es lo que tienes para poder vivir. Entonces, ahora se sienten más protegidos si es que se cumple. Porque muchos países del Medio Oriente prometen ayuda y después no pagan. O sea, prometen millardos de dólares que después no llega al Hamas. Entonces, ahí sale beneficiado. Yo no creo en absoluto que salga beneficiado Israel en ningún sentido económicamente por esto. Fíjate que cada cohete, anticohete, de cúpula de hierro, del sistema para derribar cohetes en el aire, que disparó Israel, cada cohete sale entre 40.000 y 50.000 dólares. Para derribar un cohete de $800 o $900, el ejército de Israel dispara un cohete, anticohete, que sale esa cantidad de dinero. Y a veces disparan dos para asegurar el golpe. Claro. Te imaginarás que no gana dinero metiendo a la población y obligándola a no trabajar y a derribar cohetes en el aire. Y son producción local. Lo que pasa es que estamos hablando de una potencia económica que se puede permitir cuando tú, como israelí, recibes de promedio de sueldo $46.000 anuales, que es el promedio de entrada de un ciudadano de aquí, entonces quizás te puedes permitir la capacidad para poder derribar por ese costo. Gabriel, ¿hay forma de solucionar este conflicto? ¿Hay alguna forma de resolverlo, digamos, con la venia de ambas partes, de ambas naciones? Ante lo complicado de la pregunta, la respuesta tiene que ser en muy poco tiempo. Claro, no, la respuesta es no. Debido a que el conflicto es un conflicto esencialmente religioso, donde jamás no reconoce la existencia de judíos y de cristianos como estados independientes en tierras antiislámicas, la respuesta es no. Se puede llegar a un acuerdo con la autoridad palestina y crear un estado en la parte de Cisjordania. Con respecto a Hamás no hay solución, así que prepárense porque me van a volver a llamar seguramente dentro de 6-7 años, cuando haya otra ronda bélica en la Franja de Gaza. Espero que sea mucho antes, Gabriel, que podamos conversar y podamos seguir aprendiendo mucho más acerca de todo este conflicto. Muchísimas gracias. Muy, muy grato haber conversado contigo y de verdad aprendimos muchísimo de todo este panorama y toda esta situación tan, tan compleja que se vive en esa región del mundo. Muchísimas gracias. Gabriel Bentas Gal, periodista, experto en Medio Oriente y también gran conocedor en todo lo que es el mundo del terrorismo islámico.